Hola, gracias a todos por invitarme, es un honor. Ya es la segunda vez que me invitáis, o sea que estoy encantada con todos vosotros. Intentaré en 25 minutos, es un tema muy complicado, pero intentaré en 25 minutos al menos dar algunas orientaciones y cosas que considero que son importantes. Bien, una de las cosas importantes, aunque lo voy a hacer un poco superficial porque esto es un tema mucho más complejo, ¿qué pasa en los primeros años de vida cuando nosotros estamos en familia y dijéramos que el ambiente es errático y las cosas son difíciles de sostener? Pues porque hay situaciones donde pues, pueden haber gritos, o pueden haber negación del problema, o pueden haber silencios, pueden haber tabús, puede haber pues, ira. Pues que nosotros nos establecemos los primeros años de vida con lo que llamamos el apego, ¿no? El apego es muy importante porque tiene que ver con los vínculos que nosotros tenemos en las primeras relaciones, que son con los cuidadores. Si los cuidadores no están estables interiormente, no tienen una estabilidad, nos va a afectar en lo que llamamos la regulación que vamos a tener en los años posteriores. Y eso va a afectar muchísimo en nuestra relación con nosotros, con la vida, con el mundo, con los demás, en nuestro sistema de creencias, y también va a afectar mucho a nuestra fisiología, porque el trauma es algo biológico que se instala internamente y que nos modifica nuestro sistema nervioso, y que a largo plazo muchas veces vamos a tener reacciones que van a ser derivadas de esta desregulación que se aprendió en estos años. En el apego nosotros tenemos este vínculo afectivo, ¿vale?, que aquí tiene que ver un poquito con cómo está el cuidador. En función de cómo está el cuidador, vamos a ir interiorizando esa forma que tenga el cuidador. Si el cuidador está inestable, nuestra interioridad se quedará inestable. Si tiene tendencia a saber autocalmarse, será más fácil que vayamos incorporando eso. Si, por ejemplo, hay mucho nervio, hay mucha ansiedad, hay mucho estado depresivo, por supuesto va a afectar en las edades posteriores. Luego tendríamos lo que es el vínculo de apego, que tiene que ver con la interacción. A ver si te separas de micro porque... Me separo. ¿Reverbera mucho? Bueno, pues así. ¿Así está bien? Vale. Vale. Pues no podría ser. Bueno, lo siento. Pues nada, este vínculo de apego, ¿vale?, tiene que ver con la interacción, con el tiempo, la constancia y el tiempo que estamos con las personas, en las cuales vamos interiorizando también pues cómo vamos a ir asumiendo pautas, de qué manera nos vamos a relacionar. Luego tendríamos la conducta, que es un poquito pues también lo que vamos incorporando después en comportamientos. Y el bonding sería las primeras, cuando nace un bebé, pues todo ese vínculo que vamos estableciendo, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Es importante porque en nuestra base afectiva, vamos a ver si aquí va mejor, sí, este va. En nuestra base afectiva es importante que haya unas pautas que sean duraderas en el tiempo para fortalecer que estos vínculos estén bien. Si hay, por ejemplo, abandono, negligencia, padres que vienen o madres que vienen y van, afectará al vínculo. Si, por ejemplo, no es estable y consistente, también afectará al vínculo. Y si, por ejemplo, hay un patrón donde no se puede regular bien el estrés, pues no tendremos lo que decimos un equilibrio interior. Bien, ¿qué función tiene esto? Pues tiene varias funciones. Entre ellas está provocar la cercanía del adulto al niño, ¿vale? Porque esto es importante, porque en un momento determinado es muy fácil que si esto no se da adecuadamente tengamos una sensación de amenaza permanente, de miedo a la pérdida, de abandono, de todas las situaciones que nos hacen pues desestabilizarnos, ¿no? También es importante, cuando no ha habido un cuidador sensible, significa que no capta los aspectos que se necesitan en ese niño, ¿no? Y entonces no hay lo que llamamos una sintonía para cubrir esas necesidades. Muchas veces o no se cubren, o se cubren mal, o están ausentes, y eso evidentemente va a afectar a nuestra vida relacional afectiva, generándonos estilos afectivos concretos que no serán lo que llamamos una base segura. Serán de una base segura y de ahí hay diferentes maneras de vivirlo, con diferentes, dijéramos, mecanismos de funcionamiento con los demás, para entendernos, ¿no? Que es importante que cuando los entornos han sido estresantes o inesperados, evidentemente se va a alterar esta base con la cual vamos a funcionar en una edad adulta. Bien, entonces
Entonces, ¿qué es importante? Pues que habrán consecuencias, aunque evidentemente, por suerte, esto está ahí, predispone, pero no significa que esto no pueda ser cambiado. Y que sí hay un trabajo interior importante, se puede ir cambiando, se puede ir dándose cuenta de que esto estaba en la base de nuestra afectación. Y también importante saber que este estilo afectivo hace que, por ejemplo, muchas personas a veces se comparan, ¿no? Claro, no es lo mismo una persona que más o menos ha crecido en una familia más o menos estable que personas que no, porque los que están en familias estables, por supuesto, tienen un mejor manejo del estrés. Por eso muchas veces cosas que son muy pequeñas a personas que han tenido estos desequilibrios les resulta una montaña, o cosas muy pequeñas resultan en estallidos o en aislamiento o en otro tipo de conductas, porque una de las cosas que sucede cuando todo esto no va bien es que hay mucha tendencia a aislarse o a quererse resolver los problemas uno solo, a no compartir, a no saber cómo hacerlo, a no tener un buen vínculo de intimidad o muchas veces a estar llorando muchas veces o desbordándose. Y todo esto tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Claro, ¿qué pasa? En un ambiente de alcohólico, de padres alcohólicos, pues evidentemente esto es lo que pasa, ¿no? Pues parece que no pase nada, pero pasa de todo. No se habla de lo que se tiene que hablar, pero cualquier cosa puede provocar una batalla campal, ¿no? Porque todo lo que está debajo, que es justo lo que nos está afectando y lo que hace que nuestra vida sea ingobernable, no se habla y no se dice, y además uno también tiene la vergüenza para poder hablar de ello, y al mismo tiempo se ha generado una falta de comunicación interior, dado que como no se ha generado un estilo sano para poderse relacionar, esto hace que por supuesto no se tengan las habilidades comunicativas y las habilidades relacionales adecuadas, aunque uno crea que sí. Y aunque parezca que sí, por ejemplo, uno se puede sentir rechazado muchas veces y no sabe por qué, muchas veces tiene miedo a hablar o a decir las cosas, o otras veces considera que molestan, se dan una serie de cosas que tienen que ver con nuestra generación interior y con este sentimiento de abandono. Bien, ¿cuáles son las reglas de las que estamos hablando? Pues son fáciles en el sentido de que todos conocéis, ¿no? No hablar. O sea, serán situaciones que no se arreglan, ni se comentan, ni se reparan, ni se busca una solución al problema, simplemente es un día más. Pero claro, un día tras otro, y un día tras otro, y un día tras otro, ¿qué pasa? Al final esto es un poco caótico y hace que en la vida adulta, por ejemplo, cuando las personas tengan relaciones de pareja, salgan conflictos permanentes, situaciones que estallan a todo momento y uno dice, pero no sé por qué esto es tan complicado, no sé por qué esto estalla, o empiezas a encontrarte a tu padre o a tu madre en las relaciones, empiezas a sentir las mismas emociones, las mismas sensaciones, o vuelves a lo mismo, o tienes dejadez, o la otra persona tiene los mismos patrones, o bebe, o muchas veces también tiene esa parte errática, disfuncional, que tiene que ver un poco también con el trastorno mental. Se dicen también personas con trastorno mental, porque el funcionamiento sintoniza con lo que han vivido. No sentir, porque hay una represión de los sentimientos, y evidentemente esto hace que muchas veces uno se desborde o de alguna manera tampoco tenga un sistema de contención o no tenga un sistema adecuado para poder hablar de las cosas. Y el no confiar, como hay tantas mentiras muchas veces o cosas que parece que se tienen que cumplir o cosas que se dicen y no se hacen, esto altera nuestro sistema de relación con los demás. Bien, ¿qué carencias empiezan a haber aquí? Bueno, empiezan a haber bastantes carencias, ¿no? Una es la falta de contacto afectivo, ¿no? Este ambiente de negación, por supuesto, va a generar pues, sistemas de intimidad que no van a facilitar en la vida adulta sentirnos bien, estar en una sensación de seguridad, de afecto, de intercambio, de tranquilidad, de sosiego, de paz, de fluir. Todo esto desaparece. Falta de modelos lo suficientemente sanos. Uno puede creer que todo lo que ha vivido es normal, por lo tanto, hasta que no se lleva un castañazo o ha pasado una situación más gorda o hasta que alguien empieza a decirlo, la persona no puede cuestionar el sistema en el cual ha funcionado creyendo que todo es normal. Por lo que empieza a ver muchas cosas que le suenan a casa y las sigue sosteniendo. ¿Qué puede pasar? Pues que si tienen un sistema de culpa, siempre son su culpa, o siempre es culpa del otro, o sostienen cosas similares en sus relaciones que evidentemente pues terminan funcionando con los mismos desniveles, la montaña rusa, que muchos conocen, o el hermetismo, que también forma parte de este funcionamiento, ¿no?
falta de límites sanos, claro, aquí empiezan a pasar un montón de cosas, porque uno que hace, copia el modelo codependiente que ha visto en casa. Mamá o papá pues están ahí todo el día funcionando alrededor del satélite que es el alcoholismo, se desdibujan las relaciones con los hijos, se desdibujan todo lo que tenga que ver con las necesidades que puedan tener esos niños, se intenta poner el foco allí, pero eso evidentemente va a revertir en que no se han puesto ni la seguridad, ni la protección, ni los límites que se tenían que poner. Estos hijos después es más fácil que tengan dependencias emocionales, abusos, o se dediquen a salvar a todo el mundo, o a sentirse muy responsables, o a aislarse, o a negar sus emociones internas, pues por ejemplo, siempre sonriendo, haciendo reír a los demás, o de alguna manera pues de vez en cuando aislándose, o provocando situaciones donde se sienten igual de malos como eran en casa. Todo esto es un círculo que evidentemente es muy difícil muchas veces de tomar conciencia de ello, pero eso está allí y eso está afectando diariamente a la vida y a los corazones y a las relaciones. Y después la seguridad. La seguridad, evidentemente, cuando hemos aprendido a vivir con un sistema de estrés y nuestro sistema nervioso se ha desregulado, significa que estamos todo el tiempo alimentando parte de la neuroquímica y de la biología que quedó impactada. Porque nuestra tendencia sería tener buenas relaciones sociales, vivir en paz y estar en sintonía. Pero el sistema de conexión social se ha desconectado. Y se desconecta porque empieza a actuar un sistema que llamamos simpático, donde estamos en una situación de muchísimo estrés, donde ese estrés está afectando a zonas del cerebro, como por ejemplo el hipocampo, donde nos ayuda a aprender cosas nuevas. Pero claro, no podemos aprender cosas nuevas porque hay una afectación. Y como hay esa afectación, afecta también a la parte emocional que también tiene memorias. ¿Y qué pasa? Que se nos disparan hormonas, como pueden ser el cortisol o el glutamato, que no ayudan a que podamos cambiar nuestro sistema interior. No solo no lo podemos cambiar, sino que al final, algo que en un momento sirvió biológicamente para adaptarnos y para funcionar bien, posteriormente está siendo nuestro peor enemigo. Nuestro cerebro no puede tener una buena conexión con el cuerpo tiene memorias enterradas, y esas memorias enterradas, que no son dichas, forman parte de lo que cargamos a lo largo de la vida. Entonces muchas veces la sensación es que querer no es poder, porque no atendemos que todo eso está ahí trabado y de forma disfuncional. ¿Qué secuelas hay? Pues hay muchas, estas son algunas más evidentes y algunas las he sacado del artículo que lo podéis coger cuando Alanon me pidió que hiciera un artículo sobre esto, o sea que lo tenéis a mano, lo podéis pedir. Es un artículo que lo esencial está, pero estas tendencias, secuelas, ¿no?, que muchas veces no las relacionamos con esto, con el alcoholismo, pueden ser pues el miedo a cualquier conflicto, personas que al final van generando conflicto día a día porque evidentemente cogen una pareja, no quieren volver a las dinámicas del ayer cuando sus padres discutían, pero ¿qué sucede? Que al final va para adentro y eso evidentemente enferma, genera conflicto, y evitar el conflicto lo único que produce es más conflicto. Más evitas, más conflicto tienes, y al final evidentemente es un sistema perverso que se retroalimenta y que hace que no podamos salir de ese lugar. Crítica en la falta de reconocimiento y mérito ante los ojos de los demás. Puedes tener muchísimas cualidades, te puedes sentir súper bien, pero hay algo que nunca acaba de funcionar, que nunca arranca, que no va bien, porque dentro quedan, sobre todo en partes internas, en nuestro inconsciente, cosas que nos hacen sentir que no somos capaces, a pesar de tener todas las cualidades o tener buenos coeficientes, siempre hay algo que nos arrastra. A las personas con autoridad, pues se vivieron conflictos donde había muchas veces pues, situaciones de violencia, y evidentemente cuando tenemos un jefe o una jefa y han habido patrones disfuncionales, uno pues a lo mejor no puede pedir un aumento de sueldo o no puede confrontar una situación violenta y acosadora. Miedo a sufrir abusos, por lo que muchas personas se aíslan y al mismo tiempo de alguna manera también reviven abusos cuando tienen parejas o situaciones, porque no saben muy bien establecer los límites, los códigos que están funcionando ahí, como están de alguna manera interiorizados de una forma malsana, de los cuales no son conscientes, se repiten cosas que atraen a otras personas que facilitan pues, relaciones disfuncionales también. Miedo a la intimidad, ya no saber estar solo. Otros problemas pueden ser compulsiones,
exceso de perfeccionismo, anticipar problemas, estamos siempre pensando que las cosas no van a ir bien o cómo van a ir, o sea, no podemos estar en el presente, es imposible. Hay de todo y hay cabeza, pero no hay estabilidad, porque esto y esto está descoordinado. También propensión al aislamiento, tendencia a establecer relaciones conflictivas, la desconexión emocional, que también va a dar muchos problemas, tanto si uno está tremendamente conectado y está desbordado, como si no lo está, será un problema, claro, porque aquí tendríamos que facilitar que el otro sistema que tenemos en nuestro organismo, que es el sistema nervioso parasimpático, pudiera autocalmarse, pudiera generar una sensación de liberación y al mismo tiempo ir teniendo contextos, personas y situaciones que facilitaran el sistema de conexión social que no se pudo dar, porque quedó interrumpido. Si no vamos hacia ese lugar, es difícil una recuperación. Por eso, lugares como Al-Anon, que facilitan como mínimo sentirte comprendida y tener una interrelación, facilitan cierta modulación para ir haciendo cambios y no tener la alarma puesta cada 5 minutos, por no decir cada segundo, porque se vive así. Sea porque te sobreactivas, como que estás hipoactivado y estás como congelado, son aspectos que te explican un espectro del trauma, ¿no? Luego tenemos también situaciones que aparentemente pues, son pues, pequeñas, se convierten en cosas muy difíciles para poder conseguir, porque no han habido límites y porque, supuesto, las relaciones con uno, cuando no están bien por dentro, no están bien por fuera. El cambio siempre es de adentro a afuera. No puede haber cambio si es de afuera hacia adentro. Si piensas que una pareja te lo va a arreglar, o que el grupo te lo va a arreglar, o que quien está a tu lado te lo va a arreglar. No, no solo no se arregla, sino que se complica, porque eso no te permite confrontar la vida en pequeñas dosis para ir cogiendo herramientas que sustenten tus propios cambios. ¿Qué pasa? Pues que hay que hacer este trabajo de armonía. Este instrumento es precioso cuando se tiene, cuando se puede coordinar, porque realmente nuestro cerebro está en un sistema, nuestro cuerpo está en otro, y aunque el trayecto es cortísimo, y hay, no sé si hay 40.000 millones de posibles conexiones, no están bien hechas, están pues un poco desorganizadas, ¿no? Y evidentemente hay que hacer este trayecto de unir mente y corazón, liberando pues todo este sufrimiento. Bien, claro, ¿cómo se logra esto, no? Pues tener claro que cuando han pasado cosas, nuestra manera de ver el amor, pues se le llama de todo, pues puede ser de todo menos amor. Es dependencia, es incomprensión, es lucha, es querer pero no amar, son cosas distintas, ¿de acuerdo? Claro, para amar te has de liberar de lo que has tenido. También no poner condiciones a los otros, que esto parece fácil, pero es difícil, porque requiere una trayectoria de pasar del infierno al cielo, porque sin pasar por el infierno no hay cielo. También sacar tus ataduras y aceptar lo que no deseas que se repita. Esto ya significa una toma de conciencia para ir sabiendo lo que no quieres repetir y lo que no quieres tener y lo que no quieres hacer. Eso que implica idas y venidas, situaciones que son complejas y que muchas veces es importante un referente que no sea desde donde se ha creado, porque la misma mente que ha creado un mismo problema no puede ser resuelto desde ahí. Y tener el propósito de cambiar la visión y las formas de vida. Y lo que más cuesta es renunciar a todo lo que ya no nutre, porque hay que ir tomando conciencias de qué contexto te repite en tu malestar, de qué lugares, de qué personas, de qué situaciones, y separarse de todo eso implica un proceso difícil donde se tiene que ir haciendo un trabajo de pérdidas. Bien, ¿para qué todo esto? Pues porque nos tenemos que aprender a sentir parte de los demás, del mundo y de la vida, porque a más amor, más inclusión, es la reparación y la aceptación. O sea, esto implica salirse del ayer y ser. De aquí necesitamos también la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de confrontar las adversidades, transformándolas en habilidades y sacar lo mejor de nosotros, de esos conflictos. Por supuesto, la persona tiene que tener una necesidad de mejora, de querer ir más allá y empezar a ver esas situaciones como retos, no como problemas, porque claro, si lo pensamos desde un problema, eso ya crea un problema en sí.
pero hay que empezar a ver, bueno, ¿cuál es mi reto? ¿Cómo lo puedo hacer? Bien, esto lo voy a simplificar mucho, pero en esencia es lo que hay. Hay siempre dos caminos cuando tenemos un conflicto. Podemos elegir uno u otro. Siempre tenemos la opción. Aunque nos hayamos desajustado, nos sintamos fatal y nos pasen 30.000 cosas, hay dos caminos. Uno es el camino del miedo. El camino del miedo se aprende cuando han habido estas situaciones donde no han podido formarse los vínculos o donde las personas se han aislado o donde se ha interrumpido la posibilidad de sentir amor, intimidad, sin miedo y con una base de seguridad. ¿Qué tenemos aquí cuando ese camino se ha cruzado en nuestras vidas? Tenemos tendencia al sacrificio, que no es amor, aunque la gente lo crea, y evidentemente el sacrificio va a implicar seguir perdiendo partes de nosotros mismos, seguir viviendo en el ayer y sostener situaciones insostenibles que además están justificadas y que implican, una vez más, volver a los mismos traumas y a las mismas situaciones sin que nada cambie. Este sacrificio tendría que pasar si cogemos el otro camino a fluir. Y son las cosas que no cuestan esfuerzo, que son sencillas y que no dañan y nutren al mismo tiempo. ¿Qué cosas pueden haber? Envidia. Pues porque uno se ha sentido muy mal y entonces uno entra fácilmente en comparación y quiere tener lo que otros no tienen. Eso es una cosa normal. Hay gente que dice, es que no tendría por qué sentir envidia, esto me molesta. Primero, hazte cargo de las carencias y después verás que eso era natural, dado que no has tenido un sistema sostenido y adecuado. Cuando salimos de ahí, empezamos a reconocer al otro. Incluso cuando vamos más allá, el otro puede ser una fuente también de felicidad tuya y para ti. Tenemos rigidez. ¿Rigidez por qué? Porque evidentemente hemos tenido que guardar muchas situaciones de miedo, de terror, de pánico o muchas otras cosas que hacen que nuestro cuerpo se encoja y no pueda soltar parte de la carga que tuvo y al mismo tiempo procesarla, por lo que va a haber una afectación. Puede haber una afectación a nivel muscular, a nivel de espalda, a nivel de muchas cosas, porque el cuerpo lleva, como decía un gran entendido en materia del trauma, le llama el cuerpo lleva la cuenta, se refiere a esto, se refiere a que eso está ahí metido, ¿no? Y que evidentemente sigue estando. Quieras verlo o no, seas consciente o no de ello. Tiene que pasar a flexibilidad. Flexibilidad puede ser, pero requiere este trabajo de ir dejando y de ir confiando en la vida, en tus recursos, en ti misma. Violencia y odio, que además se va a reproducir en los vínculos con los que estamos. Tampoco tenemos la conciencia de esta reproducción, pero van pasando pequeñitas cosas a pesar de que uno ha mejorado y dice, uy, todavía esta persona me habla mal, o todavía siento que me enfado. Bien, tenemos que pasarlo a paz interior. Lo mismo sería con la competición, sería solidaridad, el perfeccionismo, que sabéis que estas situaciones dan mucho perfeccionismo en muchas personas, o mucha dejar hacer, pues parte de lo mismo, son los dos polos. Tendría que pasar a competencia, a grado de excelencia, a descubrir los talentos, y también pasar de la crítica a la comunicación. Cuando tenemos conflictos o estamos aquí o estamos aquí. Si nos sentimos aquí, tenemos que buscar la manera de ir aquí, y ese es el camino. Bien. Lo eficaz, como digo, es el amor, el pensar y sentir y actuar coherentemente, y si no hay coherencia hay que revisar qué está pasando, ir buscando lo que nos sienta bien, también el cuidado del cuerpo y el cerebro para hacer esa unión de la cual hemos hablado, relaciones sanas, y una de las cosas que a veces ayuda, y como lo hacéis vosotros también en esta asociación, es hacer cosas por los demás, que eso facilita la gratitud y la apertura del corazón. Y claro, aquí todo es cuestión de pasos. O sea, uno no puede compararse con los demás, no puede decir, ostras, es que mira, yo fatal, o sea, este ha avanzado mucho, tiene lo mismo que yo, pero yo sigo aquí, me estanco. No, es que habrán idas, venidas, subidas, bajadas, pero lo importante es, primero, tener una dirección. Segundo, saber que uno, lo que no carga dentro de sí, no lo va a cargar a los demás. Y la verdad, necesitamos personas que sumen. Y justamente vosotros, que habéis tenido todo esto, podéis hacer un mundo mejor porque creáis mucha más comprensión, mucha más sabiduría, ayuda a otros que han sufrido, y podéis transformar con la resiliencia el peor conflicto y el peor sueño en el mejor sueño para todos los demás. Así que yo os invito a que esto comience a ser una realidad, a que os acordéis que siempre podéis subir pasos, independientemente de lo que creáis y de lo que penséis, de las idas y venidas. Cada vez que vais subiendo un escalón, contribuís
a ser un ejemplo para otros que han sufrido, pero al mismo tiempo también facilitáis una estabilidad interior y un merecimiento que forma parte de nuestros derechos esenciales para crear un mundo de paz y armonía. Así que siempre hay flores que nacen a pesar de que el desierto sea árido, siempre podemos crecer, aunque nuestro alrededor no sea el que consideramos, ya crearemos algo a nuestro alrededor, pero tendremos la fuerza y la entereza para seguir creciendo. Y sobre todo, nunca perder la esperanza, como decís vosotros en vuestras bases de Al-Anon, porque eso es lo que hace que al menos uno pueda formar grupos y generar de esos grupos un lugar donde las cosas puedan sanearse. Bien. Sí, ya está. Bueno, pues muchas gracias a todos por la invitación. Ha sido muy corto, me hubiera gustado extenderme más, pero es lo que hay. Gracias por invitarme.